Bueno, bienvenidos todos a un blog más de Reflexiones en el Camino. Vamos a seguir meditando en la palabra de Dios mientras andamos por la carretera. Bueno, voy a hacer un disclaimer antes de arrancar, y es que bueno, la atención va a estar puesta sobre la carretera, obviamente. Esto simplemente son reflexiones de lo que ya tenemos en la mente. No es una predicación que tenga un bosquejo o que vaya a hacer perder mi concentración en el trayecto. Simplemente estamos meditando en lo que tenemos en la mente y en el corazón acerca de la palabra de Dios. Así que si se escuchan intermitencias en la voz o algo, pues es por obvias razones, porque tenemos que estar concentrados en la ruta. Así que ahí pido disculpas cualquier traba en las palabras o algo así, pero obviamente pues tenemos que estar concentrados en la ruta. Bueno, todos bienvenidos. Vamos a meditar acerca de lo que nos enseña el Salmo 1, que es muy importante acerca de la vida cristiana. Entonces dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni que estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuya hoja no cae, y dará su fruto a su tiempo. Entonces vamos a empezar esta meditación. De pronto lo haremos en diferentes blogs, porque aquí hay mucho de qué hablar. Y bueno, vamos a empezar con lo que dice puntualmente esta primera parte. Cuando habla del varón, obviamente está hablando, o del hombre, está hablando del ser humano, no está haciendo una distinción de género, sino que está enfocándose en la raza humana. Eso es importante, y sobre todo muy importante en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, porque ahí teníamos que la referencia o la actuación de los ángeles era muy importante, más que en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, pues, tras la manifestación del Espíritu Santo, obviamente la operación de los ángeles pues vino a disminuir considerablemente. Entonces, cuando dice ahí: bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y que no se ha sentado en sillas escarnecedoras. Entonces, cuando habla de eso, está hablando obviamente de tres cosas. ¿Cómo lo podemos definir? Podría ser tres estados o tres situaciones que son muy comunes en la vida natural. Entonces, aquí hay que entender varias cosas, varios elementos para poder comprender a ciencia cierta, o bueno, no tanto comprenderlo, sino darle una buena explicación, una explicación detallada de lo que es ese tema. Entonces, es referencia primeramente en cuanto a lo que se refiere al consejo de malos. Entonces, ese es el primer punto. ¿Cuál es el consejo de los malos? Entonces, antes de entrar a desarrollar esta parte del consejo de los malos, primero hay que entender cuál es la clasificación de las cosas, y hay que entender un poquito acerca de la operación de la creación de Dios. Entonces, uno tiene que partir de estos parámetros.
la selección de las cosas, porque es que muchas de las tergiversiones que tiene la doctrina es referencia a que no se sabe clasificar, a que no se sabe entonces distinguir la clasificación de la categoría de las cosas. Entonces a veces las cosas se llevan a un extremo donde podemos decir, ok, debemos enfocarnos solo en las cosas del espíritu, y las cosas terrenales no hay que enfocarse. Hay temas, hay puntos radicales así. Otro punto dice, bueno, todo lo espiritualizan, todo lo vuelven espíritu, y se concentra más que todo en las cosas terrenales. Entonces esos son pensamientos que no han sabido distinguir las diferentes clasificaciones de las cosas. Entonces, para poder entender bien esto, obviamente hay que hacer un resumen de esa primera parte. ¿Cómo están clasificadas las cosas? Y cuando decimos las cosas, estamos hablando de todas las cosas que son creadas. O sea, vamos a hablar de la creación como tal. Y la creación no solamente es lo que está en la tierra. La creación es todo lo que... la creación es todo lo que Dios creó, incluyendo lo celestial. Entonces, lo único que no fue creado fue Dios. O sea, Dios existe antes de cualquier cosa, y Dios es el creador de todo. Entonces, ahora sí podemos analizar, bueno, entonces cómo suceden las cosas, o cómo se clasifican. Bueno, entonces dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. Entonces, eso es lo primero que Dios creó, los cielos y la tierra. Entonces, Dios crea los cielos y la tierra, y en eso pues obviamente está denotando el tiempo y el espacio. Cuando dice principio, pues obviamente está hablando del origen de las cosas. Y cuando está hablando de cielos y tierra, está hablando del espacio mismo. Dos tipos de espacio. Entonces existe un espacio que es sempiterno, ¿ok? Y hay un espacio que es temporal. Entonces el espacio sempiterno es el espacio celestial. Cuando Daniel habla de un reino sempiterno, está hablando puntualmente de un lugar que fue creado, y es donde está el trono de Dios, pero Dios mismo lo creó, porque el único que es eterno es Dios. Entonces, y lo dice Isaías, ¿okay? El alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el que habita en la eternidad. Entonces la eternidad es Dios mismo. Entonces Dios mismo no es sempiterno, sino eterno. Entonces sempiterno es algo que que tiene un comienzo, pero no tiene un fin, sino que va a durar para siempre. Entonces ese comienzo de las cosas nos va a hacer denotar varios aspectos acerca de lo que es entonces las cosas que son creadas. Entonces ahí tenemos, en primer lugar, tenemos entonces lo que es a ver si ves eso, vamos a meter por aquí, vamos a hacer pronto aquí la metidita. Bueno, entonces son las cosas que vienen siendo creadas por Dios, que tuvieron un comienzo. Entonces aún lo celestial tuvo un comienzo, aunque no tuvo un fin, aunque no tiene fin. Estamos hablando del reino de los cielos, y estamos hablando pues del lugar donde está el trono de Dios, y estamos hablando donde están los ángeles. Entonces eso como lugar tiene entonces un comienzo, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando dice los cielos, está hablando de los tres cielos que hay. Entonces está el cielo eterno, ¿no? Está el cielo eterno, y está entonces el cielo temporal, y ahí estamos hablando del universo, donde hay dos cielos, que es el espacio del universo, y luego está la atmósfera, donde está la tierra. Entonces lo que cubre la tierra hacia arriba es la atmósfera, y ese es el primer cielo. Y luego está la tierra como tal, que la tierra es obviamente el globo terráqueo. Entonces esos son los lugares temporales, porque se van a acabar, y están los lugares eternos. Entonces cuando Daniel habla de un reino sempiterno,
está hablando de ese reino de los cielos que fue creado en un momento determinado, y el trono de Dios fue también establecido en un momento determinado, y que luego entonces ahora viene a establecerse eternamente. O sea, eternamente quiere decir que va a durar para siempre, pero sí tuvo un comienzo. O sea, eso es muy importante que lo entendamos. Tuvo un comienzo. Entonces, como tuvo un comienzo, pues es sempiterno. Y nosotros vamos a tomar una forma sempiterna también, que es la forma angelical, que es lo que es, bueno, no se llama materia, pero si lo escribiríamos en una forma o escribimos su estructura, su esencia, sería entonces eterno, sería celestial. Entonces las cosas celestiales son las cosas que son sempiternas, o sea, tuvieron un comienzo y no se van a acabar nunca. Entonces, como no se van a acabar nunca, obviamente duran para siempre, y de ahí es donde Jesús nos habla acerca de la vida eterna. Entonces nos habla de vivir para siempre, la resurrección en el día postrero. Todo eso es la calidad celestial que no se va a acabar ni va a perecer nunca. Bien, hay que entonces conocer la clasificación de las cosas. Entonces, luego está todo lo que es terrenal. La Biblia utiliza varios términos, como terrenal, como lo que es el mundo, lo que es la materia, bueno, todo ese tipo de cosas, los elementos, que eso es lo que Pedro usa ese término, cuando los elementos sean quemados. Entonces está hablando de las cosas terrenales. Entonces, las cosas terrenales y las cosas celestiales. Ahora, las cosas, eso está cerrado. Oh my God. Las cosas, oh my God, ¿y ahora qué? Bueno, vamos a ver qué hacemos. Las cosas celestiales están clasificadas en dos, pero no son diferentes una de la otra. ¿Ok? Están clasificadas así por causa del hombre. Para poder ser celestial, entonces necesita una transformación que viene a través de lo espiritual. Pero bueno, seguimos. Entonces, todo lo que es celestial está clasificado en dos partes por causa del hombre, porque el hombre no puede entender las cosas espirituales. El hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Entonces, como no las puede entender, nosotros las vamos aprendiendo a través del espíritu, pero están divididas en dos partes. Y son las cosas espirituales primero, y luego lo que es espiritual también, pero viene por revelación. Entonces, la operación del espíritu es algo que el hombre puede entender. Pero en esto hay un concepto que el hombre no entiende, aunque sea espiritual, y son las cosas que vienen por revelación, que se van adquiriendo a la medida que la naturaleza humana vaya entonces siendo transformada. Entonces, en ese orden de ideas, podemos entender cómo están clasificadas las cosas celestiales. Lo que nos importa a nosotros en Dios es lo celestial. No quiere decir que lo terrenal no es importante, tiene su importancia también, tiene su relevancia, pero hay que entender que la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, no está enfocada en un mensaje terrenal. Sí habla de las cosas terrenales, sí habla de la vida terrenal, sí habla de las cosas que nosotros debemos hacer para poder vivir bien en la tierra. Eso sí es verdad, pero no es el mensaje esencial. El mensaje esencial de la palabra de Dios es lo espiritual, en otras palabras, lo que corresponde a adquirir esta calidad celestial cuando el Señor ya venga por nosotros, que es el último paso. O sea, no es el único, sino que es el último. Así que ya pues con este concepto podemos entonces ver cuál es la operación del Espíritu. Entonces, el mensaje bíblico está centrado, o el mensaje central es obviamente lo espiritual, porque es lo que compete a nuestra salvación. Entonces, no descarta lo otro también es importante,
pero no es esencial. Entonces, a veces cuando nosotros concentramos nuestros mensajes, y yo por lo menos hago mucho eso, yo me concentro en el mensaje que tiene importancia. O sea, no quiere decir de que no he predicado sobre otras cosas bíblicas que están enfocadas en lo terrenal. Sí, cuando toca se hace, pero realmente el enfoque universal o más importante o esencial de la palabra de Dios es lo espiritual, y por eso centramos ese mensaje. A veces muchos pueden pensar, bueno, usted solamente habla de eso y demerita lo terrenal. No, yo no es que lo esté demeritando, lo que pasa es que aprovechamos el tiempo para concentrarnos en lo que es más importante. Entonces, no con eso estamos diciendo que lo terrenal no es importante. Sí, es importante, pero yo pienso que cada cosa tiene su espacio, cada cosa tiene su lugar. Entonces, como cada cosa tiene su espacio y tiene su lugar, entonces pues ahí vamos a concentrarnos en eso. Entonces, el mensaje bíblico está centrado en eso, porque lo que quiere el Señor a través de la palabra es que seamos salvos, y para ser salvos tenemos que ser transformados de la naturaleza humana y pecaminosa a una naturaleza espiritual y celestial. Así de sencillo. Entonces, este es el centro del mensaje bíblico. ¿Qué sucede? Vamos ahora con lo terrenal, ¿ok? La Biblia lo llama terrenal, lo llama también las cosas mundanas o las cosas del mundo, y está clasificada entonces en dos formas. La primera es lo que es pecado, y voy a explicar por qué el pecado, porque Dios creó lo terrenal, Dios creó el mundo, pero por qué el pecado entonces hace parte de esto. Y bueno, la respuesta de eso es muy sencilla. El pecado se infiltró a las cosas de la naturaleza por causa de Adán. Entonces, cuando Dios creó la tierra, Dios creó al hombre y puso al hombre a enseñorear sobre las cosas creadas en la tierra. Entonces, ahí podemos ver que en esas cosas que fueron creadas en la tierra, el hombre entonces enseñoreó, y claro, al ser el Señor, bueno, Señor quiere decir dueño, entonces Dios le dio la calidad de dueño. ¿A quién? Al hombre. ¿Para qué? Para que entonces fuera el Señor y el dueño de la tierra. Cuando el pecado entra, entonces el pecado contamina todo lo natural, o sea, todo lo material, la materia y toda la creación fue contaminada por el pecado. De ahí entonces se explica lo que Romanos 8 dice, Pablo hablando en parte en cuanto a la redención del cuerpo, está hablando acerca también de esto, y dice que toda la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios, porque ahí donde va a ser depurada, porque dice que fue sujeta a vanidad. Cuando dice vanidad, se dice fue sujeta al pecado por causa del hombre. No es que la creación haya tomado la decisión de caer en el pecado, no quiere decir eso, pero lo que quiere decir es que el pecado se infiltró por causa del hombre. Entonces, como el hombre era el Señor de la tierra, todo estaba bajo su dominio y bajo su señorío y bajo su autoridad. Hablo de la autoridad del hombre, la autoridad de Adán. Y pues obviamente Adán, por causa del pecado, pues cae entonces en una autoridad más fuerte que él, y se llama la muerte. Entonces la muerte es más grande que la autoridad de la vida humana por causa del pecado, porque el pecado le da la fuerza. Es lo que dice entonces a Primera de Corintios 15, o de 1 Corintios 15, sí, cuando dice entonces que el aguijón del pecado es la ley, porque la ley define qué es bueno y qué es malo, y el de la ley es el aguijón del pecado el aguijón de la muerte es el pecado, es que dice ahí, y luego el aguijón de la muerte es el pecado, porque el pecado trae muerte, y el del pecado la ley. Entonces la ley define qué es bueno y malo, y como el hombre cayó en el pecado, pues entonces la muerte ejerce su poder. Ahora, ¿quién es más poderoso que entre la muerte y el pecado? Mucha gente diría que la muerte, no, el pecado.
porque sin pecado no hay muerte, y con pecado hay muerte. Entonces el pecado es más fuerte, y es lo más fuerte que existe ahora mismo, y hablo de las cosas terrenales, lo más fuerte que existe, lo que tiene más poder es el pecado, ni siquiera el diablo, es el pecado. Porque el pecado tiene entonces a la muerte consigo como consecuencia, y obviamente toda la creación muere. Entonces todos estamos sujetos a muerte por causa del pecado. Entonces, ahora, obviamente, ¿qué pasa? ¿Para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del enemigo, porque el pecado opera. Y el enemigo, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás no tiene poder, no mata a nadie, no produce el mal en nadie. Lo que hace Satanás es que engaña a través del pecado, y claro, cuando una persona es engañada sumamente, pues ya se convierte esclavo de Satanás, y sí, comienza a haber entonces una operación, una operación de esclavitud, ¿no? Y de cadenas y de ataduras y bueno, de influencia del enemigo, pero simplemente es una influencia. O sea, no es que Satanás tenga el poder de matar a nadie o el poder de llevarse a nadie, no es eso. Simplemente que utiliza la influencia para manejar el pecado. Entonces es como si tuviera en su mano un perro rabioso, y ese perro rabioso es el pecado, y lo suelta con cualquier víctima que se encuentra. O sea, ¿quién está haciendo el mal? ¿El perro rabioso o la persona que lo tiene sujeto? No, lo tiene, obviamente es el perro rabioso. Entonces en este caso sería el pecado el que tiene ese poder sobre la humanidad. Entonces, ya con esto, teniendo ya esto en cuenta, podemos analizar que las cosas terrenales tienen entonces ese aspecto pecaminoso, y el pecado está pegado entonces a lo que es entonces lo terrenal. Y en esto, pues ya cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de la carne. Entonces la palabra carne es la palabra que se utiliza para definir la parte corporal del hombre, y la carne entonces está siempre con la tendencia de dejarse llevar por el pecado por causa de la naturaleza que nos heredó Adán. Ahora, hay algunos que se preguntan, bueno, pero el pecado vino por un hombre, y eso es bíblico. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido por otro hombre? Si no hubiera sido por Adán, sino por un hijo de Adán, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué pasa? La humanidad estaría dividida en la mitad. O sea, serían unos con la naturaleza pecaminosa y otros no. ¿Por qué? Porque cuando se contamina al Padre de la creación, y el Padre de la creación, ahora no es primogénito de la creación, porque primogénito de la creación estamos hablando de la manifestación del Hijo de Dios, que es antes de todas las cosas, pero aquí estamos hablando del Padre de la creación, estamos hablando de Adán, que fue el padre de todos. ¿Sí ve? Contaminar al Padre es contaminar a todos. Entonces, eso es una cuestión también de genética, porque ahí podemos ver que en los genes nuestros está el gen de nuestro padre Adán, y ahí está el pecado. Entonces el pecado contaminó la naturaleza, que vino entonces a través de todos los hijos de Adán, vinieron a traer ese virus, ese contaminante, vinieron a traer ese gen del pecado, y por ende entonces trae como consecuencia la muerte. Entonces, por esa razón es que el pecado hace parte de lo mundanal, se infiltró, se metió, o sea, se metió tanto en sí que hace parte de la naturaleza humana, y ahí entonces se cumple lo que dice la palabra, los salmos: todos nacimos en pecado. Cuando dice David, en pecado me concebió mi madre, está hablando de esa naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa? Pues un niño nace en pecado, pero no es pecador. ¿Por qué? Porque su inocencia y su falta de conciencia no permite que el pecado se desarrolle. ¿Sí ve? Es su falta de conciencia, su falta y su inocencia la que no permite eso, porque el pecado necesita la ley. Por eso dice que el aguijón del pecado es la ley. Entonces, si no hay ley, y si alguien no inocentemente no conoce ni lo bueno ni lo malo, pues no puede hacer lo malo. No poderlo hacer, el pecado está dormido, la naturaleza pecaminosa está apagada.
y es en el momento en que ya entra la conciencia, aproximadamente a los 12, 13 años ya un muchacho ya empieza a tener conciencia de lo que está haciendo, y ahí entra el pecado, y por eso es que los niños no se bautizan son aquellos que ya tienen conciencia de pecado, porque un niño en su inocencia no lo tiene. Entonces ahí vemos que en las cosas terrenales está esa parte que es entonces el pecado. O sea, si el pecado está inmiscuido en la naturaleza, y por eso la creación inclusive ahora mismo está siendo entonces afectada por causa está siendo afectada por causa del pecado. Y la creación. Ahora, eso va a cambiar cuando Cristo venga por la iglesia y se manifieste. Él habla de la segunda venida del Señor, donde todo ojo le verá, o sea, cuando se restaure el reino de Israel y cuando la tierra entonces traiga depuración. Esa es la manifestación que está esperando la creación, la que gime, la de los hijos de Dios, porque el Señor viene en las nubes con la iglesia a reinar para entonces traer esa libertad. Y libertad del pecado, de la naturaleza pecaminosa en la tierra. Ya estamos hablando de la creación y obviamente de aquellos que hayan sido salvos, puntualmente los 144.000, que estamos hablando de un número simbólico. Los números en Apocalipsis no todos son números matemáticos, muchos son números simbólicos, y este 144.000 es un número simbólico. Es un múltiplo de 7 y está hablando entonces de las 12, de un múltiplo de 12 entre 7, y está hablando de está hablando puntualmente de las 12 tribus de Israel. Entonces ese remanente junto con la creación va a ser depurada de la naturaleza pecaminosa. Esa parte del pecado pues se va a acabar. Entonces ahí ya va a tener entonces su fin, y ahí vamos a poder ver entonces una restauración para la creación, y eso es lo que la creación espera, ser quitada entonces de ese yugo de vanidad que fue sujeto. Ahora, hay otra parte en lo terrenal que no es pecado y hace parte de lo terrenal. Esa otra parte se conoce como las cosas de la vida. La Biblia lo llama los negocios de la vida. Se le llama así porque tiene que ver con la existencia y subsistencia en el mundo mientras estamos vivos. Claro, el propósito de Dios con el hombre en la tierra es que se salve, o sea, obviamente, y eso depende de los tiempos, porque todo está sujeto a las dispensaciones, y en este caso pues estamos hablando de la dispensación de la gracia. Entonces todo está sujeto a los tiempos y a las dispensaciones, y esta es la mejor dispensación de todas, porque en la gracia todos tienen la oportunidad. Ya vemos que en las anteriores no, había muchísimas limitaciones en cuanto a quién iba a ser salvo y quién no, y por esa razón podemos ver entonces que no todos se salvan. Bueno, y aún en esta tampoco todos se salvan, pero a veces decimos es por realmente negligencia del hombre, porque ¿quién no quiere ser salvo? Lo que pasa es que no creen que eso va a pasar. O sea, la mentira de Satanás engaña tanto que hay que oír la palabra de Dios aún estando muertos, porque es que lo único que salva es la palabra de Dios. Mucha gente dice, queremos ver, ningún muerto ve, y los muertos lo único que pueden oír es la palabra de Dios, porque es bíblico. Jesús lo dijo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y cuando la oigan vivirán. Son los únicos que lo único que se puede percibir en el estado de muerte, y hablo de la muerte espiritual, es la voz de Dios, nada más. Entonces, por eso es que la palabra de Dios nos salva, y es por causa entonces de del evangelio, y por causa de lo que Dios nos ha revelado, pero ¿a dónde? A través de la palabra. Entonces, ya pues teniendo esto en cuenta, podemos ver que Dios entonces hizo las cosas terrenales y las hizo con una función. Ahora, Dios no creó las cosas en la tierra para que el hombre trabajara, como es una de las cosas que tenemos que hacer hoy. Todo lo que existe en la tierra es producto del trabajo, de la labor del hombre. Eso es consecuencia del pecado. Dios no lo creó así originalmente. O sea, Dios creó al hombre para que el hombre realmente disfrutara la tierra, sinceramente, nada más.
no tenía que hacer absolutamente nada, todo Dios se lo iba a dar y se lo iba a proveer, pero fue creado con esa intención. De todas maneras, el trabajo y el esfuerzo son cosas que fueron consecuencia también de la operación del pecado, porque la muerte iba a debilitar las fuerzas y las fuerzas ya se iban a utilizar para entonces forjar las cosas. Entonces aquí se crea una responsabilidad terrenal que no es mala y que tenemos que, valga la redundancia, responder por ella, y es la subsistencia mientras estamos aquí. Entonces no es que ya somos cuerpo glorioso una vez, Dios mío, esta gente. No es que somos cuerpo glorioso una vez ya fuimos hechos o fuimos creados, sino que entonces ahora venimos a tener que responder por la subsistencia. Entonces ahí hay una vida terrenal que es importante. O sea, Dios y Jesús jamás mandó decir, ok, no trabajen, no salgan sus, no hagan sus, ¿cómo se dice? No busquen su sustento. No, al contrario, el Señor entonces sí, Él dijo, no se preocupen tanto por esas cosas porque Dios va a abrir las puertas, pero sí se requiere el esfuerzo y la responsabilidad de subsistir. Entonces, esa parte terrenal, ¿sí ve? Esa parte terrenal es en la que el pseudocristianismo se está centrando. Entonces, por eso esa permeabilidad con el pecado y con las cosas terrenales, y el enfoque tanto en las cosas materiales, en el dinero, en la prosperidad, cosas que no son malas. O sea, realmente si usted lo analiza, existe un tema de prosperidad, existe un tema de salud, existe un tema de bienestar bíblico, pero no es el mensaje central. O sea, nosotros no podemos centrar la doctrina en eso porque eso no hace parte de la doctrina. La doctrina tiene otros conceptos, tiene otras operaciones que están basadas, obviamente, en lo que es la operación del Espíritu. O sea, no es centrarse o no es enfocarse en lo que es entonces en lo que es terrenal. Sí hay un concepto terrenal, sí hay un concepto, sí existe un concepto que sí, que tiene su bendición, que tiene su prosperidad, que tiene todo eso, pero no es el tema central. Ahora, esto hace parte de las cosas terrenales, queramos admitirlo o no. Espiritualizar las cosas materiales es un error muy grave, muy grave. ¿Por qué es muy grave? Porque no se puede, o sea, no se pueden espiritualizar lo que es material y tampoco se puede manipular a Dios bueno, a Dios nadie lo manipula, pero estos conceptos utilizan cosas espirituales en el contexto de lo material y de lo terrenal que Dios jamás lo hizo así. Entonces, si bien hay una prosperidad, si bien hay una bendición, sí, pero esa bendición está sujeta a la voluntad de Dios y no es el centro de las cosas, no es el centro del mensaje, no es el centro de lo que Dios ha dicho en la palabra. Y a veces eso pasa a tercer plano, ni siquiera a segundo plano, a tercer plano pasa eso. ¿Por qué pasa a veces a tercer plano? Porque a veces, imagínense, van a haber necesidades, van a haber aflicciones por causa del Evangelio, van a haber escasez también, inclusive a un material. ¿Cuántos no han dejado tremendos negocios, tremendas oportunidades de empleo por no faltar a la iglesia o porque esas cosas requieren ofender a Dios de una forma o la otra? Todo eso puede traer falta de prosperidad. Y de todas maneras las cosas materiales se convierten en muchas veces en un obstáculo. Por eso Jesús lo decía, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, y porque las cosas materiales pueden inclusive impedir o ralentizar la operación del Espíritu. Y a veces por eso es que Dios permite escasez en nuestra vida, pues para que no nos desenfoquemos de lo más importante. Entonces, esas son las cosas terrenales que no son malas. Y ahora sí podemos empezar a pensar cuál es el consejo de los malos, ¿sí ve?
No todo consejo de los malos es un consejo a pecar. ¿Sí ve? Aquí hay algo de sabiduría que toca aplicar. No todo consejo de los malos es un consejo a pecar. A veces nos aconsejan, no vayas tanto a la iglesia, búscate mejor otro empleo para que puedas tener más dinero, lo que sea. No es un mal consejo. O hagas 2 carreras que no, o sea, deja tanto de servir en la iglesia y haces esto y lo otro, y pueden ser consejos buenos, o sea, que te pueden ayudar en lo terrenal. Sin embargo, se convierte en un consejo de malos. ¿Por qué? Porque no hay, entonces se está afectando lo espiritual. Entonces el consejo de los malos no es que me den una buena, no es tanto que me quieren sacar de Dios, o me quieren llevar al pecado, me quieren invitar a tomar o hacer esto y lo otro. No necesariamente quiere decir eso, aunque claro, ahí también está el consejo de los malos. Claro que es que si alguien con madurez espiritual ya empieza a dejarse llevar por los consejos, pues obviamente no, o sea, ya espiritualmente está agonizando o está muerto, porque ¿cómo va a ser ahí? ¿Sí ve? O sea, no, tampoco. Entonces, o sea, si alguien ya sabe que es un consejo a pecar o irse para el mundo o empezar a hacer las cosas menos espirituales, ya uno sabe que es un consejo de malos. Ahora, eso inclusive pasa muchísimo hoy en día. Hay hermanos que dicen, ay hermana, eso de ponerse la falda, eso no tiene que ver. O eso un poquitico de maquillaje, eso no tiene que ver. Si una hermana en la iglesia te dice eso, y una iglesia donde se está predicando la verdad del evangelio, ustedes ya saben qué estatura está esa hermana. O sea, obviamente eso hace rato debemos de ya haber pasado por ahí. Pero se convierten esas cosas en tentaciones, y se convierten, ¿por qué? Porque son consejos de malos. Se convierten en consejos de malos. Ahí está el asunto. Entonces, imagínese usted. Pero ya en esa medida nosotros debemos de ver las cosas. O sea, yo cómo me voy a dejar influenciar por eso. ¿Cómo me voy a dejar influenciar por esas cosas del mundo sabiendo que yo ya sé? O sea, ya lo sabemos en el crecimiento, en la estatura que Dios nos ha dado. Pero un consejo de malos que sí puede ser perjudicial para nosotros, sí es ese consejo que muchas veces nos puede ayudar en la vida terrenal, pero va a hacer disminuir nuestra vida espiritual. ¿Y qué pasa? ¿Qué dijo Jesús al respecto? Porque no podemos descuidar una cosa por hacer la otra, y podemos hacer las dos, pero no podemos descuidar lo más importante. Entonces, la conclusión a esto es algo muy sencillo. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, todo lo demás. Entonces ahí, ¿qué está diciendo Jesús? Lo primordial es las cosas del reino de Dios. Yo puedo seguir un buen consejo de emprendimiento, de educación. Yo siempre estoy aconsejando a los muchachos que se eduquen, que se formen, que estudien. Yo soy uno de los que más insisto con eso, porque se necesita responder y se necesita salir adelante mientras estamos aquí en la tierra, pero nunca descuidando las cosas de Dios. Primero es el reino de Dios y todo lo demás. Entonces un buen consejo es ese que no te va a afectar tu vida espiritual, y que de pronto sí te puede ayudar en lo demás, si es un consejo terrenal. Y obviamente el mejor consejo de todos, ¿cuál va a ser? Este que te estoy dando, que es que enfócate en las cosas de Dios. Te hemos enseñado lo que la Biblia dice. Nadie te va a aconsejar mejor que un mensaje como el que te estoy dando. Nadie te va a hablar, o sea, no existe mejor consejo que ese, porque se está enfocando en tu vida espiritual y se está enfocando en tu crecimiento espiritual. Bueno, Dios les bendiga a todos y gracias por acompañarme en este viaje.